empezamos. Vamos allá. Ministerio de Aprobados. Te voy contando. Supuesto práctico 1. Dentro del Ministerio de Aprobados. Con motivo de la celebración de las jornadas formativas opositales de Valientes, que se celebrarán el día 23 de mayo del 2026, el Ministerio de Aprobados necesita comprar carteles, paneles y elementos decorativos para colocarlos en el edificio ministerial. Dada la proximidad del evento, la unidad tramitadora del servicio de contratación establece que el valor estimado del contrato es de 3.500 euros, IVA excluido. Para ello, el Departamento de Contratación debe decidir qué procedimiento utilizar, cómo valorar las ofertas y qué tipo de contrato corresponde tramitar para este caso. Nosotros lo leemos y señalamos por encima 3 cositas. Que tenemos un ministerio, que es el 23 de mayo, cuando necesita comprar toda esa cartelería y paneles informativos. Tenemos un valor estimado de 3.500 euros sin IVA y vemos que hace falta decidir qué contrato, valorar ofertas y el tipo de contrato. ¿Vale? Empezamos. 20 preguntas, ¿vale? Primero. De acuerdo con lo regulado en la Ley de Contratos del Sector Público en relación con los contratos celebrados por las administraciones públicas, ¿qué tipo de contrato tendrá que celebrar este Ministerio de Aprobados? ¿Será un contrato de obras? ¿Será un contrato de servicios? ¿Será un contrato de suministros? ¿O será un contrato de concesión de obras? Voy a ser bastante benévolo en estas 20 preguntas, ¿eh? Eso ya te lo dejo desde el principio. Está clarísima, ¿no? Van a ser preguntas más o menos de este estilo como repaso. Está claro que estamos ante un contrato de suministros dentro del artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público. Son contratos de suministros los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. No tendrán la consideración de contratos de suministro los relativos a propiedades incorporales o los valores negociables. Lo que sí que me establece el artículo 16 en la cuestión de suministros es lo que sí o sí siempre va a ser un contrato de suministro, cuando se obliga al empresario a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva a un precio unitario sin que se sin que se conozca con exactitud o la cantidad total en el momento de celebrar el contrato. Vamos solicitando según nos hace falta. Adquisición y el arrendamiento de equipo y sistemas de telecomunicaciones, tratamiento de la información, dispositivos, programas, etcétera, excepto que sea un programa de ordenador desarrollado a medida, que entonces estamos ante un contrato de servicios, que esta es la excepción que siempre nos preguntan. Fabricación de cosas o cosas que deban ser elaboradas con unas características que previamente ha dicho la administración pública. Incluso la administración pública puede aportar total o parcialmente ciertos materiales u otras cosas. Y por último, lo que viene a ser la energía primaria y la energía transformada, ¿vale? Esos van a ser contratos de suministro. 2. Teniendo en cuenta el valor estimado del contrato, 3.500 euros sin IVA, ¿estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada? ¿Tú qué me dices? ¿Sí? Dado que el valor estimado es inferior a 14.000 euros. No, dado que estamos ante un contrato de servicios cuyo valor estimado es inferior a 140.000. No, dado que estamos ante un contrato de obras cuyo valor estimado es inferior a 140.000. O no, dado que estamos ante un contrato de suministros cuyo valor estimado es inferior a 140.000 euros. Ya hemos decretado que estamos ante un contrato de suministros y la regulación armonizada dentro de un contrato de suministros, su umbral lo teníamos desde la modificación que entró en vigor el 1 de enero del 2026 en valor estimado igual o superior a 140.000 euros cuando estamos en Administración General del Estado, sus organismos autónomos o entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y 216.000 euros igual o superior a 216.000 euros para otros. Cuidado, que esto lo hablamos en el último supuesto práctico, el tema de, como decíamos ayer, lo hablamos en el último supuesto práctico, que aquí la diferencia, ojito, porque habla de Administración General del Estado, organismos autónomos y entidades gestoras, y no coincide con lo que entendemos como administración pública que nos establece al principio la Ley de Contratos, la diferencia entre sector público, poder adjudicador y administración pública. En administración pública, sin que entraban las comunidades autónomas y las entidades locales. Cuidado aquí, porque administración pública no es lo mismo, no utilizamos el mismo umbral. Porque Administración General del Estado, sus organismos autónomos y entidades de gestión de servicios comunes de la Seguridad Social, nos quedamos en 140.000, pero aparte, comunidades autónomas, entidades locales, diputaciones, que es administración pública, se van al otro, se van al resto, 216.000. Y luego ya todo lo que es poder adjudicador, ¿vale? Entonces, fácil. No estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada, dado que su valor estimado es inferior a 140.000 euros. 3. De acuerdo con la Ley de Contratos, otra vez,
teniendo en cuenta el valor estimado, ¿qué procedimiento de adjudicación cuál sería el más recomendable que utilizase el Ministerio de Aprobados en este caso? ¿Un abierto, un restringido, un menor o un procedimiento negociado sin publicidad? C de está claro, ¿no? Por lo que veo. Es un contrato menor porque su valor estimado, estamos en un contrato de suministros, su valor estimado es de 3.500 euros y está muy por debajo de los 15.000 que tenemos como umbral máximo para que sea un contrato de menor. Y ahí tenemos el artículo 118. Son contratos menores, los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 140.000 euros, siempre que se traten de obras, y valor estimado inferior a 15.000 euros, siempre que estamos ante un contrato de servicios o de suministros. Y cuidado con el detalle de valor inferior a, porque es 39.999,99 para obras, 14.999,99 para servicios suministros. De ahí, todo eso es menor. De ahí hacia abajo, si llegamos al número redondo, ya no es un menor. Pero en sujetos a regulación armonizada nos pasaba al revés, igual o superior. O sea que esas cantidades de 140.000 y 216.000 sí que eran las cantidades redondas y de ahí para arriba. ¿Vale? Bien. Luego teníamos, ¿qué se exige para un contrato menor? Se exige la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato, porque nos hace falta como órgano de contratación hacer ese contrato. Hombre, tenemos que hacer la publicidad de las jornadas formativas de opositores de valientes y que nos está alterando el objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales, o sea, el fraccionamiento del gasto. No estamos ahí. Además, la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente al expediente, que ahí entrarán los documentos contables, AED al principio y luego el pago con OCA, que eso es normalmente lo que haremos en un contrato menor. Luego, si estamos en un contrato menor de obra, ya sí que debemos añadir el presupuesto de obras, también el proyecto cuando sea así exigido, y si estamos en unas obras que puedan afectar a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la propia obra, tenemos que tener un informe de las oficinas o las unidades de supervisión. Luego es verdad que tenemos un poquito más abajo que no es necesario lo de la justificación ni lo de que estamos haciendo un fraccionamiento del gasto si hacemos el pago de un contrato menor cuando su valor estimado es inferior a 5.000 euros por el anticipo de caja fija. Pero la publicación, que la tenemos en el 63 apartado 4, ya me dices tú cuándo hay que publicar los contratos menores. Te lo dejo. Por lo demás, ¿qué es lo ideal? ¿O cuál es el tipo de procedimiento de adjudicación que debería haber usado aquí el ministerio, el órgano de contratación, o sea, el ministro de aprobados, el órgano de contratación que se encarga de esto? El contrato menor. Esto es lo ideal. Podría, por agilidad del contrato, ¿podría haber utilizado otros? Hacia arriba, sin ningún problema. Podría haber utilizado el simplificado, podría haber utilizado el abierto, dependiendo de lo que quiera. Pero por agilidad debería haberse acogido al contrato menor por su valor estimado. Pregunta número 4. Vamos a ver aquí. Conforme a lo regulado en la resolución del 6 de marzo del 2019 de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero sobre contratos menores, señálame la afirmación correcta de la OIRESCON. En los contratos menores, el órgano de contratación solicitará al menos 3 presupuestos, debiendo quedar con ellos suficientemente acreditado en el expediente. En los contratos menores, el órgano de contratación solicitará al menos 5 presupuestos, debiendo quedar ellos suficientemente acreditado en el expediente. En los contratos menores, el órgano de contratación solicitará al menos 2 presupuestos, debiendo quedar ellos suficientemente acreditados en el expediente. O en los contratos menores, fíjate, no es necesario tener ningún presupuesto, ya que se adjudican directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar. Y vuelve a leer la pregunta, ¿vale? Cuidado, que nos hemos salido de la ley de contratos, porque tenemos a la Oficina Independiente y Regulación de la Supervisión de la Contratación del Sector Público en una resolución suya que nos dice, contrato menor, ojito. ¿Te suena? A la OIRESCON, artículo 332 de la ley de contratos. Resolución del 6 de marzo de la OIRESCON, ¿vale? Que se publica en la Instrucción 1/2019 de 28 de febrero sobre contratos menores regulados en la ley de contratos. Principio de competencia en el contrato menor, la justificación de la adjudicación directa. De acuerdo con el principio de competencia y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción, el órgano de contratación solicitará al menos 3 presupuestos, debiendo quedar
ello suficientemente acreditado en el expediente. O sea que si hacemos contratos menores, aunque la aprobación del gasto, la incorporación de la factura se puede adjudicar directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar, sí, perfecto, pero me pides 3 presupuestos, ¿vale? Si las empresas a las que se hubiese solicitado el presupuesto declinasen la oferta o no respondiesen al requerimiento, no será necesario solicitar más presupuestos. Perfecto, pero tú los pides y muestras que lo has pedido. Las ofertas recibidas con la justificación seleccionada, en todo caso, parte del expediente. Tú has recibido ofertas, ya eliges tú, ¿vale? Directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar, que entiende que tiene que ser la mejor relación para la administración, mejor relación calidad-precio. Pero tienes 3 presupuestos para comparar. Y si has encogido el que quieras, justificas el porqué, ¿vale? Y forma parte del expediente. De no ser posible lo anterior, que no pueda solicitar presupuestos, ¿vale? Y de la justificación seleccionada, deberá incorporarse en el expediente la justificación motivada del por qué no has podido pedir los presupuestos. Esta instrucción entra para la Junta de Andalucía. En principio está dentro de la administración de la ley de contrato del sector público, engloba todo el sector público, y esta oficina está dentro del artículo 332 del mismo. Es muy posible que su jurisdicción real se quede dentro de la Administración General del Estado y que vosotros dentro de las comunidades autónomas tengáis una oficina también de regulación que haga eco de esto o tenga una instrucción parecida. En caso de no tenerlo, tenemos que ver si hay otra cosa por ahí o nos acogemos a esta. Eso tendríamos que mirarlo, ¿vale? Ya, nunca lo habías visto y esa es la idea de traerte esta pregunta aquí, por si acaso, de vez en cuando estas preguntas que parecen más de un supuesto práctico de gestión y demás, sin querer, se deslizan hacia un C1, ¿vale? Pero está ahí. Y de hecho se utiliza, y mucho, obligatorio, básicamente. Eso sí que el artículo 332, que nos habla de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación del sector público, sí que es verdad que está en el artículo 332 y esto sí que te lo tienes que mirar, porque es uno de los órganos que tenemos al final de la ley de contratos. Es un órgano colegiado, ¿vale? Promueve la concurrencia y combatir ilegalidades. Y también lo que nos dice aquí básicamente, para medidas antifraude y luchar contra la corrupción. Aunque todo esto, como siempre, echaréis a la trampa. ¿Vale? Es un presidente y 4 vocales. No podrán aceptar ni solicitar instrucciones de ninguna entidad, ni pública ni privada. Lo ERESCON es independiente. Se adscribe al Ministerio de Hacienda a través de la subsecretaría del departamento. Para entrar a trabajar dentro de IDESCON o para formar parte de ellos, tienes que ser del subgrupo A1 y además contar con al menos 10 años de experiencia profesional en la contratación pública. Todo lo demás te lo dejo aquí marcadito. Sí que es verdad que el plazo que puedes estar en la IRESCON es un periodo improrrogable de 6 años. Todo lo demás te lo dejo aquí marcadito para que tú si quieres le echas un vistazo. Pero vamos, con lo que te he dicho aquí al principio sería más que suficiente. Y tener en cuenta que para un contrato menor se solicitan al menos 3 presupuestos, luego ya eliges tú directamente el que más quieres. Sí que lo considero importante ya de cara al nivel que estamos adquiriendo conforme pasan los años y también el nivel que voy viendo en los exámenes de oposición, que cada año una pequeña vueltecita de tuerca más. Entonces, respuesta correcta para esto, ¿cuántos presupuestos harían falta según la OIRESCON en su instrucción 1-2019? Al menos 3, ¿vale? Para el contrato menor. Para el contrato menor. Tú ya cuando entras en un contrato simplificado, súper simplificado, abierto, sujeto a regulación armonizada, ya entras en un proceso ya de publicación. Ya los simplificados los tienes que publicar en el perfil del contratante. Los abiertos, en caso de que los hagas, sería perfil del contratante y boletín oficial del Estado, salvo que pueda sustituir la del boletín oficial del Estado. Y lo que esté sujeto a regulación armonizada, sabes que va directamente a Diario Oficial de la Unión Europea, boletín oficial del Estado y perfil de contratante. Entonces, todo el mundo, toda empresa que quiera contratar con la administración lo ve a través de los boletines, a través del perfil del contratante. Pero el contrato menor, la posibilidad de adjudicar directamente no te obliga a publicar en el perfil del contratante previamente a la contratación. Entonces nadie lo ve. Lo que dice la OIRESCON con esta medida antifraude y lucha contra la corrupción, dice, por lo menos pide presupuestos. No tan así, ¿vale? Genial, Sergio. Vamos a por la 5 y ya terminamos con contratos.
La ley de contratos me dice que en relación con la duración y la publicación de la información relacionada en el contrato del presente supuesto, señale la afirmación correcta. Vamos a ver. Bien, con lo que sabemos, no podrá tener una duración superior a 2 años ni ser objeto de prórroga y la publicación en el perfil del contratante de la información relativa al contrato deberá realizarse al menos trimestralmente. No podrá tener una duración de 3 años ni ser objeto de prórroga y la publicación en el contratante trata al menos trimestralmente. No podrá tener una duración de 1 año ni ser objeto de prórroga y la publicación en el perfil del contratante de información relativa a este contrato deberá publicarse al menos... Vale, para. Léelo bien. Lémelo bien, por favor. ¿Qué pone la C al final, cariño? Corazón mío, de mis amores. ¿Qué pone la C al final? Vale. Eso mismo. Velocidad en lectura y no terminar de leer. Mézclalo con los nervios del examen. ¿Qué sale? Cacao. Directamente. Aquí, conmigo, tú y yo, mirándonos a los ojos, falla lo que quieras. No me importa. Yo estoy aquí para ayudarte, para hacerte darte cuenta de esto que te puede ocurrir en el examen. ¿Vale? Y dices, la leche. Y ahora te vas a la D. Claro, quitamos la A, 2 años, no. Quitamos la B, 3 años, evidentemente no. La C, 1 año. Esto me gusta. Publicación del perfil de contratante, me gusta. Al menos semestralmente. No. Artículo 63, al menos trimestralmente. Luego descartando A, B y C, dices, a ver, quedará exceptuada la publicación del contrato menor en el perfil del contratante siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores. ¿Cabría la posibilidad, debido a que estamos en un contrato que su valor estimado es de 3.500 euros? Podría, si lo hubiésemos hecho por el anticipo de caja fija, como es inferior a los 5.000 euros, sí podría haber entrado. ¿Vale? Esto está preparado para que falles. Y yo estoy aquí para recordarte que estas cosas se hacen en los exámenes para fallar. Pero de aquí te vas con una mini cosa nueva aprendida hoy, que no tenemos que leer tan rápido ni dar nada por contestado hasta que llegamos al final. ¿Vale? Seguimos. Ya llevamos 5 preguntas de contratos. Y aquí dejamos contratos. Nos movemos. ¿Vale? Esto queda claro. Bien, espérate, que ni siquiera te he pasado aquí. Plazo de duración en el artículo 29 de la Ley de Contratos. La duración de los contratos del sector público. Artículo 29, larguísimo, ¿vale? Lo que nos interesa realmente es el apartado 8, que son los contratos menores definidos en el artículo 118, los inferiores a 40.000 euros en obras, inferiores a 15.000 euros en servicios suministros, no podrán tener una duración superior a 1 año ni ser objeto de prórroga. Y luego tenemos el perfil del contratante, artículo 63, que tenemos en su apartado 4, me voy saltando cosas, apartado 4, que la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. Genial. Y la información a publicar los contratos al menos será objeto, duración, importe de la adjudicación, identidad del adjudicatario y ordenaremos por el adjudicatario para ver realmente si se repite mucho y para qué. Quedan exceptuados de la publicación, y aquí es donde venía la trampa y la respuesta correcta a la pregunta, quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el anticipo de caja fija u otro similar para realizar pagos menores. Y aquí es donde nos cuelan un cepo y nosotros nos caemos con él. Tobillo sangrando. Seguimos. Vamos al supuesto práctico número 2. El 10 de abril de 2026, doña opositora valiente se persona en el registro del ministerio para presentar una solicitud de participación en esas jornadas formativas denominadas opositores de valientes. Se ve que el ministerio le coge cerca y va andando. Al salir del registro,
tropieza con el cartel anunciador del citado evento, colocado en una zona de paso del edificio ministerial. Cae al suelo y sufre lesiones de hombro. Como consecuencia de la caída, es trasladada en ambulancia al hospital, donde recibe asistencia sanitaria y permanece en tratamiento hasta su curación, que tiene lugar el 10 de mayo del 2026, fecha que recibe también el alta hospitalaria. Con base a estos hechos, doña opositora valiente se plantea formular reclamación de responsabilidad patrimonial frente a la administración. Muy lógico, tú lo harías, yo también. Marcamos ciertas cositas, ¿vale? 10 de abril va a presentar una solicitud de participación. Al salir se tropieza, se escogorcia y se fastidia el hombro. Trasladada al hospital, se queda en el hospital hasta la curación y alta hospitalaria, ambas cosas juntas, el 10 de mayo del 2026. Y por ello, una responsabilidad patrimonial. Pues ya te imaginas más o menos por dónde van a ir todas las preguntas que vienen ahora. Y esto sí, es para C2, es para C1, es para A2 y para cualquier grupo o subgrupo que se te ocurra o que te inventes. Primera pregunta de esta segunda parte del supuesto práctico. Vamos allá. De conformidad con el artículo 67 de la Ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común, en los supuestos de daños físicos como el descrito, el plazo para reclamar deberá contarse, en este caso, desde el día en que se produce el accidente que da derecho a exigir la responsabilidad patrimonial, desde la presentación de la solicitud para exigir la responsabilidad patrimonial en el registro, desde la curación y determinación del alcance de las secuelas o desde que se produce el alta médica, aunque no exista curación. Cuidado. Como es una responsabilidad patrimonial, pero va con un daño y ese daño hay que curarlo, entonces el plazo cambia un poquito. ¿Vale? Se parece bastante a Gabriel. Sí que es verdad. Artículo 67 de la Ley de Procedimiento Administrativo, solicitudes de iniciación de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Los interesados solo podrán solicitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial cuando no haya prescrito el derecho a reclamar y cuando prescribe el derecho a reclamar al año de producido el hecho o del acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. Bien, al año, como norma general. Pero, cuidado, que es lo más habitual que nos pregunten los exámenes, en los casos de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Aquí he incluido una cosa en una pregunta, en una respuesta que es muy interesante para otro supuesto práctico. Luego, si es por anulación en vía administrativa o por contencioso, también al año de la resolución o la sentencia. Si viene por un tema de BOE o de la Unión Europea, también al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y además, el artículo 66, que es la iniciación de cualquier procedimiento, o sea, la solicitud general en cualquier procedimiento administrativo, todo lo que se tiene que presentar, además de lo que se incluye en el artículo 66, el 67, como es una solicitud de iniciación de responsabilidad patrimonial, aparte de lo general, tienes que incluir en esa solicitud las lesiones producidas. ¿Qué te ha pasado cuando te has caído? Presunta relación de causalidad entre las lesiones y el funcionamiento del servicio público, evaluación económica, si fuera posible, momento en que la lesión efectivamente se produjo, irá acompañada de todos los documentos, alegaciones e informaciones y una proposición de prueba. Todo eso es lo que tienes que añadir si estás en un procedimiento de responsabilidad patrimonial al margen de lo que viene en el artículo 66, que es lo general. Entonces, volviendo a la pregunta, te he puesto aquí, de conformidad con el 67, ¿cuándo empieza? Está claro que empieza desde la curación o determinación del alcance de las secuelas, pero cuidado con la D, que esta la hemos visto como trampa en otros sitios, que hemos encontrado desde que se produce el alta médica. Y aquí, cuidado, que había una diferenciación entre, ¿es lo mismo alta médica que curación o determinación de las secuelas? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces vimos en un supuesto práctico hace ya un tiempo que incluían fechas distintas, una fecha de alta médica y luego posteriormente una fecha de curación o de secuelas. Ah, no es lo mismo. La fecha de alta era previa y la curación o las secuelas posterior. Entonces, claro, también había una pregunta de plazos. ¿Desde cuándo? Pues desde la fecha tal que es justo cuando es la curación o las secuelas, no el alta médica.
El alta médica implica que te puedes ir a casa, pero en casa puedes seguir curándote. O la determinación de las secuelas puede venir posterior al alta médica, ¿vale? Cuidado con leer rápido y sin todas las palabras, que ya nos hemos llevado una hoy, ¿vale? Sigo. 7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 67, ¿vale? De daños físicos como el descrito, el plazo para reclamar, ¿cuándo prescribirá? ¿El 10 de abril del 2027? ¿El 10 de mayo del 2027? ¿El 11 de enero del 2027? ¿O el 10 de marzo del 2027? Teníamos fechas 2 concretamente en el supuesto práctico, un 10 de abril del 2026, que es cuando hace la solicitud, y un 10 de mayo del 2026, que es cuando ya se le determina la curación. Como hemos visto con la pregunta anterior, que es al año de la determinación o el alcance de la curación o la determinación del alcance de las secuelas, al año desde el 10 de mayo del 2026 es el 10 de mayo del 2027. ¿Vale? Para ello, nos tendríamos que mover al artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo, donde se establece el cómputo de plazos, que lo tenemos por horas, lo tenemos por días. Los plazos expresados en días se empezarán a computar a partir del día siguiente y también tenemos los plazos en meses y años. Los plazos en meses y años se computarán a partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación, publicación del acto de que se trate o del siguiente al que se produzca la estimación o desestimación del silencio administrativo. Aquí en este caso es como que sería a partir del día siguiente de la curación, pero el vencimiento del plazo, el plazo concluirá el mismo día en que se produzca la notificación, publicación o el silencio administrativo del mes o el año de vencimiento. O sea que vamos realmente desde el 10 de mayo, que empezaríamos como en la curación, me la dan el 10 de mayo, yo a partir del 11 de mayo ya podría solicitar la responsabilidad patrimonial y finalizaría el mismo día en que ha ocurrido el hecho, o notificación, publicación, etcétera, o sea, el 10 de mayo del 2027. ¿Vale? Una pregunta, Paco, sobre el anterior. Si pasa más de un año y se cura, imagínate al año y medio, ¿estaría en plazo? A ver, en plazo estaría, porque tú lo tienes que tener en cuenta desde la curación, ¿vale? Tú puedes solicitar la responsabilidad patrimonial antes, si quieres, pero puede ser que te digan, cuidado que todavía no te has curado, todavía no hemos determinado las secuelas, el procedimiento puede paralizarse hasta que tengamos esa información. Entonces, tú puedes estar en curación mucho tiempo. Cuando ya te dan la curación o las secuelas, se inicia como otro plazo de año máximo para que tú puedas reclamar. Ahí tenemos que jugar un poquito con la administración. Por eso me gusta la respuesta que tiene aquí ahora este pario, es que dice, da igual cuando ocurra, a partir de ahí tienes un año. ¿Vale? Esto ocurre también con los silencios administrativos en las resoluciones para presentar recursos, y me voy a ir un poquito por alguna rama ahora mismo, que era, oye, la administración no me ha contestado, tengo un silencio administrativo y yo lo entiendo negativo, ¿puedo reclamar? Por supuesto, puedes presentar un recurso. ¿Cuál? El que corresponda, alzada o potestativo de reposición. Bien, y no hay plazo. Ahí porque se queda abierta, la ley 39 te lo deja abierto. Pero luego, pasados 6 meses, 7, 2 años, yo qué sé, de repente la administración te resuelve por escrito, de forma expresa. Ahí tengo un plazo. Tengo una resolución ya expresa y la ley aquí sí que me lo matiza. Resolución expresa, cuando tiene resolución expresa, el plazo para reclamar es tanto tiempo, un mes a partir del día siguiente. Ah, cuidado. Entonces ya, aunque hayan pasado 2 años y la administración no te había resuelto, pero pasados 2 años te resuelve, pues a partir de esa resolución, ese mes. Lo mismo que aquí. ¿Hay curación? Sí. ¿Cuándo ocurre? Tal día. Pues a partir de ahí, un año. ¿Vale? ¿Por medio puedes iniciar el trámite? Podrías probar. La administración lo que te puede decir es, yo paralizaría este procedimiento hasta que tengamos toda la información. ¿Vale? Bien, no sería al día siguiente. Al día siguiente es cuando empezaría como a computar el plazo. A mí me dan el alta hospitalaria o la curación me la dan el 10 de mayo, yo a partir del 11 es cuando puedo empezar a presentar la reclamación, la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial. Pero acaba el mismo día en que me dieron la curación, el día al año, el mismo día al año siguiente, el 10 de mayo del 2027. 8. Según lo establecido en el artículo 33.2, el daño alegado en una reclamación de responsabilidad, ¿cómo debe de ser?
evaluable, efectivo y generalizado, efectivo, evaluable económicamente e individualizado, eficiente, individualizado y evaluable económicamente, o efectivo, individualizado y evaluable en función de una persona o grupo de personas. Principios de la responsabilidad, ¿vale? Dentro de la ley 40, que también me habla una parte de la responsabilidad patrimonial. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber de soportar, de aguantarse. En todo caso, el daño deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado a relación de persona o grupo de personas. ¿Vale? Fíjate qué mala idea, ¿eh? Tienen por ahí. Efectivo, 1. Evaluable económicamente. Evaluable el dinero. Evaluable económicamente e individualizado en relación a personas. ¿Vale? Efectivo, evaluable económicamente e individualizado a personas. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado a persona o grupo de personas. ¿Con cuál nos choca y con cuál podríamos fallar mucho en el examen? Con la de efectivo, bien, individualizado, bueno, pero evaluable en función a una persona, ahí ya no, ahí ya no. Es evaluable económicamente e individualizado a persona o grupo de personas, ¿vale? Muy mala idea tienen por ahí para crear este tipo de preguntas, ¿vale? Lo hago con cariño, con mucho cariño, por el hecho de que sé que estas cosas, si se me ocurren a mí, que yo no tengo maldad ninguna, o quiero no tenerla, ¿vale? Se le van a ocurrir a todos los tribunales y a todas las comisiones permanentes de selección que vengan por detrás, ¿vale? Sigo. Pregunta número 9. Que estáis súper graciosos hoy y yo me lo estoy pasando en grande. Pregunta número 9. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, una vez presentada la solicitud, la Administración le notifica a Doña Valiente para que subsane la solicitud dado que falta la aportación del informe médico. Le notifica el jueves 4 de junio para subsanar, entendiendo que los documentos requeridos no presentan dificultades especiales. ¿Cuándo se entenderá finalizado el plazo de subsanación? ¿Vale? Bien. Eh, Cuidado, te vuelvo a decir, cuidado, ¿de qué estamos hablando? De una subsanación, artículo 68 de la ley 39, perfecto. Parece sencilla. Luego me dicen, esos documentos no presentan dificultades especiales. ¿Qué significa que no presentan dificultades especiales? Significa que no va a ser necesario ampliar en plazo en hasta 5 días, ¿vale? Ahí sin prórroga. Genial, Sara. Ahora, ¿qué me está preguntando? Lo primero, más que antes que qué me está preguntando es, ¿cuándo me notifican? Me notifican el 4 de junio. Nosotros ya hemos visto el artículo 30, cómputo de plazos. Cuando me notifican o me publican, ¿cuándo empezamos a computar los plazos? Todavía no voy a entrar en los artículos. Te tengo que preguntar a ti directamente. ¿Cuándo empiezan a computar los plazos? A partir del día siguiente. Muchos ya me habéis dicho, oye, que el plazo para subsanar entonces son 10 días. ¿Cómo son los días dentro de la ley de procedimiento administrativo, salvo que una ley o un derecho de la Unión Europea me diga lo contrario? Son 10 días hábiles. Y ahora, la pregunta definitiva y donde nos pueden intentar pillar es, ¿cuándo se entenderá finalizado el plazo de subsanación? ¿Vale? ¿Qué me está preguntando? ¿Finalizado el plazo de subsanación? ¿Qué significa? ¿Significa el último día donde todavía puede presentar la documentación o ya es el día en que ya no puede aportar documentación? Exacto. Es ya el día en que
Doña Valiente, nuestra doña querida opositora Valiente, ya no puede hacer nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué día será ese? 18, 19 de junio, 14 de julio o 14 de junio. Bueno, en realidad, Carol, sí que es verdad que durante ese plazo, hasta que la administración no le comunique realmente que se le da por desistida, durante todo ese hueco legal que tenemos ahí, podría aportar documentación. Pero bueno, no estamos trabajando en eso. Estamos trabajando cuál sería que el día que se da por finalizado el plazo de subsanación, aunque podríamos ampliar si quieres mucho más, por hilar un poquito, darle vueltas un poquito más a la ley y enroscarla, realmente sería hasta que la administración la tenga por desistida. Incluso el mismo día del desistimiento podría presentar documentación. Sí, te lo compro, ¿vale? Pero hoy vamos a intentar bajar a la pregunta normal. ¿Vale? Vale, no te preocupes. ¿Qué tenemos esto? Subsanación y mejora, artículos 66 y 67. Cuando no se reúnan toda la documentación que hace falta, pues damos un plazo de 10 días hábiles, porque estamos en la ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Para subsanar la falta y que se acompañen los documentos preceptivos con indicación de que si no lo hiciera por desistir de su petición previa resolución en el artículo 21. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo podrá ser ampliado hasta 5 días. Genial. A petición del interesado o del órgano competente, siempre que los documentos presenten dificultades especiales. Cuidado con este matiz, que más de una vez también nos intentan colar alguna cosita. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a computar. ¿Cuándo me notifican? Me notifican aquí un jueves 4. Y yo digo, pues un jueves 4. Como son días hábiles, ¿qué tengo que quitarme de en medio? Me tengo que quitar los sábados, los domingos y los festivos. Sábados, domingos y festivos no me interesan para nada. Y a partir de ahora empiezo a contar. ¿Cuántos días tiene Doña Valiente para subsanar? 10 días hábiles como máximo. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto el fin de semana. 7, 8, 9 y 10. Hasta aquí, hasta el día 18, podría presentar la documentación que se le requiere, gracias Rosa, hasta las 23:59 y 59 de la noche del día 18. Y el día 19, ya canuto. ¿Vale? Aquí ya, nanay. Lo voy a poner así en rojo. Este rojo es demasiado bestia. Este rojo. El día 19 ya no podría, ¿vale? A pesar de lo que nos ha dicho nuestra compañera, que me viene genial, porque sí que por ese vacío legal, de alguna manera, que no es ningún vacío legal, pero sí que me lo establece la ley, que se podría todavía presentar la documentación hasta que haya resolución, incluso el mismo día de la resolución en la que se decae el procedimiento. Pero lo que nos están pidiendo es más o menos calcula esto en función de los días hábiles. ¿Vale? Tendríamos hasta aquí. Bien, hasta 23:59 y 59 de la noche, el día 18. El día 19 ya no podría subsanar y el procedimiento normalmente se le declararía decaída en el procedimiento cuando la administración resuelva. ¿Sí? El calendario terminal del examen no tienen por qué dártelo, ni mucho menos. Yo ya te da información suficiente para que tú te tengas que calcular el calendario. Yo no te lo daría. Si fuese yo la comisión permanente de selección, salvo cosa rara, yo el calendario no te lo daría. ¿Por qué? Porque ya te pongo en la propia pregunta, te pongo jueves 4 de junio. A lo mejor me habría faltado decirte de 2026. Pero bueno, arriba te lo pongo en el supuesto práctico. 10 de abril de 2026, curación 10 de mayo del 2026. Yo no te pondría el calendario. Tú debes, y esto sí que es una obligación, porque utilizo el debes como lo que es, debes conocer todos los festivos nacionales. Y si estás en una comunidad autónoma o en una entidad local, deberías de conocer festivos nacionales y los que afectan a tu comunidad y a tu entidad local. Sí que es verdad que los ayuntamientos a lo mejor, como tienen así unos días un poco más movidos, algunos de ellos sí que te dan el calendario. Pero en la Administración General del Estado el calendario no se suele ver. Te dan información suficiente. Jueves 4 de junio del 2026, tú ya con conocimiento previo de los días festivos nacionales y los fines de semana, ya puedes sacar la fecha. No te hace falta. La pregunta es hasta el último día que puede o que ya no puede. Fíjate en la pregunta, ¿cuándo se entenderá finalizado el plazo de subsanación? Finalizado, fuera de él, es ya el día 19 de junio. Ya finalizado. La otra pregunta
la pregunta real, para entenderlo de otra manera, es cuál sería el último día de plazo en que doña Valiente podría presentar la documentación. Esa podría haber sido la otra pregunta, ¿vale? La otra pregunta podría haber sido ¿cuál es el último día de plazo? Bien, pues arreglado. Seguimos. Pregunta número 10. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿será preceptivo solicitar algún informe? ¿Cuál? ¿El del Consejo de Ministros, en todo caso? ¿El del Ministerio Fiscal? ¿El del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable o al ministro de Hacienda? Lo hacen, Elena. Yo aquí no he cogido ninguno, pero normalmente cuando te ponen plazos, ten casi al 99,9% la certeza que dentro de ese plazo hay un festivo. De una forma o de otra, hay un festivo. Vale. Artículo 81. En caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, sea preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta relación indemnizable, no pudiendo exceder de 10 días hábiles el plazo de su emisión. O sea, que al propio ministerio, el ministerio central, la ubicación central del ministerio de aprobados, tiene que emitir sí o sí un informe sobre lo que ha ocurrido. Luego tenemos otros informes, bueno, dependiendo, si la cantidad reclamada es igual o superior a 50.000 euros, entonces tenemos un informe del Consejo de Estado que se tiene que emitir en 2 meses, y si supera la cantidad de 50.000 euros u otra, cuidado, porque nos tenemos que ir a la legislación de las comunidades autónomas a ver qué cantidad nos pone para que sea preceptivo el dictamen del órgano consultivo de la comunidad autónoma. Cuidado, porque tenemos comunidades autónomas que tienen el mismo importe que la Administración General del Estado, igual o 50.000 euros, y tenemos comunidades autónomas que tienen un importe mucho más rebajado para solicitar su informe del órgano consultivo. En nuestro caso, lo que sí o sí va a ocurrir es que necesitamos un informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta relación indemnizable. ¿Vale? En nuestro caso, como no tenemos mucha más información, sería un informe del propio Ministerio de Aprobados. Un informe a lo mejor del servicio, del órgano de contratación, del que lleva la responsabilidad, el responsable del contrato de limpieza, el por qué se ha dejado en medio del pasillo el cartel anunciador o la persona que esté al cargo de este contrato. ¿Vale? En la Junta, pues superior a 50.000 euros. En Murcia creo que era mucho más barato, o sea que un precio mucho más inferior, etc. El que sí o sí vamos a pedir siempre un informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. ¿Vale? En Murcia es 50.000, entonces sé que hay una comunidad autónoma, pues la he liado ahí, hay una comunidad autónoma que lo tiene muchísimo más bajo. 20, son 20, Sergio, que sigo. 11. De acuerdo con el artículo 91.3 de la Ley de Contratos, si transcurren 6 meses desde que se inicia el procedimiento sin resolución expresa notificada ni acuerdo formalizado, Madrid 15.000, gracias. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el plazo para resolver un procedimiento de responsabilidad patrimonial? Esta te la sabes, artículo 91, apartado 3. ¿Cuál es el plazo para resolver el procedimiento de responsabilidad patrimonial? 6 meses. ¿Qué ocurre si la administración en 6 meses, que yo le he presentado toda la documentación, incluso subsanada, no me ha respondido? Pues que la administración no regala el dinero porque sí. Así que artículo 91 me dice que una vez recibido el dictamen, o en caso de que este no sea preceptivo, finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá propuesta de acuerdo. ¿Vale? Sea necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de la causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, valoración del daño, cuantía, modo de indemnización y criterios para calcularla y abonarla. Transcurridos 6 meses, que es el plazo que tenemos para resolver la responsabilidad patrimonial, desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique la resolución expresa o en su caso el acuerdo, podrá entenderse la resolución que es contraria a la indemnización del particular, o sea, desestimada, y vuelve a ser o sea que la administración no paga. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Se produce la caducidad? No. ¿Puede entenderse que la resolución es procedente a la indemnización? No. ¿Debe archivarse el expediente sin más trámite? Tampoco.
podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular y a partir de ahí los recursos que procedan. Como tú bien sabes, las resoluciones de responsabilidad patrimonial ponen fin a la vía administrativa. Si estamos en Administración General del Estado, además las dicta el secretario, que pone doble fin a la vía administrativa. Entonces, aquí que nos queda un recurso potestativo de reposición o acudir directamente a la vía contenciosa administrativa en el plazo que corresponda. Como no nos han dado ninguna resolución, tenemos un plazo relativamente abierto según la sentencia del Tribunal Supremo del 2014, o si nos vamos al artículo 46 de la Ley Contenciosa Administrativa, un plazo máximo de 6 meses desde el silencio administrativo. Ojo. 12. En relación con lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Contratos, si el procedimiento se inicia el 15 de mayo del 2026, sabiendo ya más o menos cuánto dura el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, ¿en qué fecha finalizaría el plazo máximo para resolver y notificar? El 16 de noviembre del 2026, el 15 de noviembre del 2026, el 10 de diciembre del 2026 o el 15 de agosto del 2026. ¿Vale? Desde el 15 de mayo, ya sabemos que son 6 meses, pues entonces nos vamos al 15 de noviembre del 2026. Con el cómputo de plazos que teníamos en el artículo 30 más el artículo 91 final, apartado 91.3, que ya hemos visto que son 6 meses, si hago el conteo simplemente con los deditos, me da de fecha a fecha, entonces me voy de mayo a noviembre. Y fin a este supuesto práctico de responsabilidad patrimonial. Supuesto número 3. Que viene muy relacionado. Durante su estancia en el hospital, doña Valiente, aprovechando el tiempo de recuperación, repasa diversas cuestiones relacionadas con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Genial, se aburre y se lee el TREBEP. El personal médico, al verle con el TREBEP en la mano, le plantea varias dudas con respecto a sus situaciones personales. Pasa por allí y la molestan. ¿Con qué me quedo? Repasa el TREBEP y de ahí pues vienen duditas. Primera dudita. De acuerdo con el artículo 49, doña Valiente, a sí misma, se pregunta si la esposa del médico que le atiende da a luz a una niña, ¿qué tipo de permiso le va a corresponder? Ese médico va a tener un permiso, ¿no? Porque su esposa ha dado a luz a una niña. ¿Qué permiso le corresponde? Pues vamos a ver. Tendrá derecho a un permiso de progenitor diferente de madre biológica por nacimiento de 19 semanas. Tendrá derecho a un permiso por 16 semanas, 24 semanas o 20 semanas. Cuidado. Susi, ojo, paternidad ya no existe. ¿Vale? Permiso de progenitor diferente a la madre biológica. Hablemos con propiedad. Por favor. La ley, el Estatuto Básico de Empleado Público, sí que tenemos el permiso por nacimiento de madre biológica, porque eso no hay tutía de que lo cambie, pero los demás somos progenitores diferentes a la madre biológica, seamos del sexo que seamos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que me voy al artículo 49, que tiene mogollón de permisos a nivel de conciliación de vida personal, familiar y laboral. Artículo 49A, esto sí, para las mamás, madre biológica, con todo lo que conlleva. Luego tenemos el apartado B, que es por adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, tanto temporal como permanente. Y luego bajando un poquito más en el apartado C, tenemos el permiso por progenitor diferente de la madre biológica, por nacimiento, guardas con fines de adopción, acogimiento, adopción de hijo o hija, que también tendrán una duración de 19 semanas. Si es monoparentalidad, 32. Si es parto prematuro y el neonato debe permanecer hospitalizado, hasta 13 semanas adicionales. Si hay fallecimiento, no se verá reducido, salvo a partir de las 6 semanas que se solicite la reincorporación. ¿Se puede ampliar en más tiempo? Sí, en caso de discapacidad o parto múltiple o acogimiento o adopción múltiple. 2 semanas, una para cada uno. Perfecto, pero ya sabéis que estos son permisos individuales, que una cosa es que yo, que soy el otro progenitor, tenga 2 semanas y reparto una a la mamá y otra que me quedo yo, pero es que la mamá con su permiso individual se queda una a ella y otra que me viene a mí. Al final siempre se convierte en un +2. Si no, ahora mismo no queda muy claro, tenemos un vídeo explicativo de este tema. Luego, ¿cómo se pueden repartir las semanas? 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores serán obligatorias y habrán de disfrutarse a jornada completa sí o sí. Y luego, oye, todas las que te quedan hasta llegar a la 19, ¿cómo me las reparto? Pues a tu gusto. Pero puedes hacerlo de esta manera como topes máximos, ¿vale? Que es 11 semanas, 22 en caso de monoparentalidad, 11 semanas,
de forma acumulada o interrumpida dentro de los 12 meses, las 6 obligatorias iniciales y luego 11 dentro del primer año desde nacimiento. Si todavía quieres hacerlo más interrumpido todavía, las 2 semanas que restan o 4 en monoparentalidad te las puedes llevar hasta los 8 años y estas sí que son retribuidas, ¿vale? Es la forma que tú tienes de disfrutar de esas 19 semanas. ¿Puedes hacerlo de forma conjunta y directa del tirón desde el nacimiento? Por supuesto. Todas, seguiditas, 19 semanas. ¿Que quieres hacerlo de forma interrumpida? 6 obligatorias, 11 hasta los 12 meses y si todavía no lo has gastado todo, 2 hasta los 8 años. A partir de ahí, conjúgalo como a ti te dé la gana, siempre y cuando respetando estos límites máximos de temporalidades de 12 meses y 8 años. Luego tenemos muchas más cositas que a partir de las 6 semanas obligatorias ya sí que puedes hacer los cursos de formación y otras tantas cosas que te dejo aquí marcadas. Y el resto de permisos que también lleva el artículo 49, también te los he marcado todos toditos para que te entren en el repaso. Así que, ¿cuál será el permiso progenitor diferente de la madre biológica? 19 semanitas, ¿vale? Es cuando los dos son funcionarios, es cuando los dos trabajan realmente, ¿vale? Dependiendo, porque los dos trabajan, hay cada uno trabajan, hay otros que están dentro del convenio, hay otros que están en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Cuando los dos trabajen. 14. Otro médico del hospital que pasaba por la habitación para interesarse por el estado de recuperación de Doña Valiente, le comenta, así como el que no quiere la cosa, le comenta que uno de los siguientes constituye un derecho individual de los empleados públicos. Así al aire se lo suelta y tú dime cuál es un derecho individual de los empleados públicos. La libertad sindical, la negociación colectiva y la participación en la determinación de las condiciones de trabajo, el ejercicio de huelga con garantía del mantenimiento de servicios esenciales o la inamovilidad de la condición de funcionario de carreras. ¿Cuál de todas ellas es un derecho individual ejercido de forma individual? Esta es facilona, me paso aquí. Tenemos artículo 14 y artículo 15, ¿vale? Derechos individuales y derechos individuales ejercidos colectivamente. Los empleados públicos tenemos un montón de derechos individuales, doble, ¿vale? Que siempre parece mejor. Individual. La inamovilidad de la condición de funcionario de carrera, desempeño efectivo de funciones y tareas, progresión de carrera y promoción interna, percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón de servicio, en caso de que sean necesarias. Tenemos un montón, están todas muy guays, hay que leerlas y hay que conocerlas. Y casi todas se desarrollan tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como en su normativa de desarrollo. Dependiendo cuál sea una de ellas, tenemos que ir a un sitio o a otro. Vacaciones, que es las que más nos interesan, descansos, permisos y licencias. Lo de cobrar tampoco está nada mal a las retribuciones dentro de nuestro trabajo. Jubilación, prestaciones de seguridad social, libre asociación profesional, que es la que nos suelen engañar a veces un poquito, para que parezca así como un poco más colectiva, y luego a todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Luego el 15 nos habla de estos derechos individuales ejercidos colectivamente, que ya es la libertad sindical, que estaba en una de las respuestas, negociación colectiva y participación en las condiciones de trabajo, y la huelga, con el mantenimiento de los servicios esenciales, que lo tenemos en el artículo 46, también más desarrollado. El planteamiento de conflictos colectivos, y, no, la huelga tiene su ley. Y luego el de reunión, que lo estaba confundiendo con el de reunión, que es el artículo 46. ¿Vale? Estos 5, como siempre, lo que os recomendé en el vídeo y que sigo manteniendo es, no tienes tiempo para hacer un repaso muy grande sobre el EBEP o ya te queda poco tiempo de cara al examen, memoriza estos 5 porque son los que están ejercidos colectivamente. Los otros son ejercidos de forma individual, siempre y cuando no tengan mala idea de cambiar palabras y hacerte como la incorrecta, aunque sean 4 individuales, de forma mal, por cambiar palabras que no corresponden. La idea sería cuál de estos es uno ejercido de forma individual, como es nuestra pregunta de ahora, o cuál de estos es uno ejercido colectivamente, individual de forma colectiva, que sería pues uno del artículo 15. Yo me memorizaría los 15, el resto, los del artículo 15, el resto me quedaría que son individuales. Pregunta número 15, vamos allá, que nos queda ya poquito. Un funcionario del subgrupo C2 que quiere acceder por promoción interna al subgrupo C1. De acuerdo con el TREBEP, esta modalidad, ¿cuál es? Carrera horizontal, libre designación, movilidad interadministrativa o promoción interna vertical. Sencilla. Queremos de un C2 a un C1. ¿Dónde estamos? Estamos en una promoción interna vertical. Pero ahora te voy a preguntar, oye, ¿cuál
¿cuáles son las otras que tenemos para desarrollarnos dentro de la función pública? Las otras modalidades de crecimiento o de carrera profesional que tenemos dentro de la administración pública, ¿cuáles son? Realmente me puedes decir las 4 de golpe, ¿eh? Me encantaría que los supuestos fuesen así todos y también así en el examen, pero tú ya sabes la respuesta a esto. Este es uno que te preparo yo con ganas y con gracia y con salero, ¿vale? Para ir cogiendo ritmo. Lo que viene después ya tenemos que empezar a subir cuesta. Carrera horizontal, carrera vertical, promoción interna horizontal y promoción interna vertical. Perfecto. Y luego, más o menos, os lo pongo aquí, pero luego las diferencias ya sí que más o menos las tenéis que tener un poquito claras. Carrera horizontal sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, que aumentamos en grado, categoría o escalón. Sin ningún problema, nuestro puesto de trabajo se mantiene, la RPT se sigue manteniendo el mismo número de puestos de trabajo, simplemente pues que lo que debería ser la carrera administrativa pues va cambiando en función de lo que hagamos, de los cursos que hagamos, etcétera, etcétera. Todavía por desarrollar en algunas administraciones públicas. Luego tenemos la carrera vertical, que es a través de los provisión de puesto de trabajo, que ya es un ascenso dentro de la estructura, sí que cambiamos el número de puesto de trabajo y que pueda ser a través de concurso, de libre designación o movilidades. Provisión igual a concurso, libre designación, movilidad, ¿vale? Y sí que cambia el número de puesto de trabajo. Luego tenemos la promoción interna vertical, que es el ascenso desde un grupo o subgrupo de clasificación al siguiente, y la promoción interna horizontal, que es la cruzada dentro del mismo subgrupo. Bien, aquí aún así te dejo el artículo 18, que es el desarrollo de la promoción interna, de que al menos esos 2 años de activo, de servicio activo en el servicio inferior para poder promocionar. Mucho cuidado con esto, porque es servicio activo, ¿vale? Ojo, ojo, que esto también cae alguna pregunta más. Oye, es que llevo 2 años de servicio activo, activo para poder promocionar. Si no, nanay. Bien, esta queda clara. 16. Uno de los médicos no pudo disfrutar de sus vacaciones dentro del año natural porque estuvo de incapacidad temporal. Maravilloso. Conforme al TREVEP en su artículo 50, esas vacaciones podrán disfrutarse después, siempre y cuando no hayan transcurrido más de 6 meses desde el alta, más de 12 meses desde el inicio de la incapacidad, más de 18 meses desde el final del año en que se originaron o más de 3 meses desde la solicitud del interesado. Este maravilloso artículo 50, vacaciones de los funcionarios, lo que más nos gusta. A mí, a todos, seas funcionario o no lo seas, las vacaciones. ¿Vale? Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar durante el año natural de vacaciones retribuidas. Maravilloso, 22 días hábiles o lo que correspondan proporcionalmente. No se consideran hábiles ni los sábados, por supuesto tampoco los domingos. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia, riesgo durante el embarazo, etcétera, etcétera, impidan iniciar el disfrute de las vacaciones del año natural que correspondan o una vez iniciado este se tengan que interrumpir porque viene alguna de estas situaciones que puede ocurrir, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural al que correspondan siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses. Cuidado con esta frase, porque aquí también juega mucho, ¿vale? No hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se haya originado. Tú sabes perfectamente que las vacaciones del año que corresponden puedes disfrutarlas hasta el 31 de enero del año siguiente. Eso lo sabes, te acuerdas, ¿vale? O pueden jugar con desde 18 meses desde el 31 de enero del año siguiente al que correspondan. 18 meses desde que tuvo que cogerse tuvo que interrumpir o cogerse las vacaciones. O sea, pueden jugar mucho con este tipo de cosas, pero al final la frase final es la que importa. A partir de final del 31 de diciembre de ese año, a partir de final del año en que se hayan originado. Cuidado con esa frasecita. Luego sí que es verdad que luego tenemos la disposición adicional que nos dice, oye, estas vacaciones se pueden ampliar, pueden aumentar en función del tiempo que lleves en la administración. ¿Se- ¿Podemos tener más de 22 días hábiles de vacaciones? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuándo y cómo? O más bien, ¿cuándo y cuánto? Vale, me gustan todos los planes que estáis poniendo. 15, 23, 20, 24, 25, 25, que queda muy guay, 26, 30.
30 años de servicio, 26 días de vacaciones y ahí topamos. Diferente es con los días de los 6 días de libre disposición, que siempre los digo fatal. Nunca me acuerdo del nombre concreto de esos 6 días. Que esos pueden ir aumentando a partir del sexto trienio, 18 años aumentan más 2 y luego a partir del octavo trienio más 1 hasta que decidas jubilarte. ¿Vale? Los moscosos, Luisa. Ya, pero tiene un nombre muy concreto, que siempre lo digo fatal. Son los moscosos porque vino por el ministro Javier Moscoso, pero tiene un nombre muy concreto en el artículo 48 que siempre los digo mal. Asuntos propios. Asuntos particulares. ¿Veis? Hasta es asuntos particulares. Que ni siquiera es asunto. Me vais a hacer mirarlo en el EBEP, en el artículo 48 al final. Realmente, ¿cuál es? Porque yo lo digo mal siempre. Bien. Vamos aquí al artículo 16. A la pregunta número 16. Hemos quedado aquí más de 18 meses desde el final del año que se originaron. Bien. 17. Una funcionaria de carrera del hospital lleva 2 años en servicios efectivos en distintas administraciones públicas y solicita una excedencia voluntaria por interés particular. ¿Qué dice el TREPEP al respecto? ¿Que se la van a denegar porque se exigen 4 años? ¿Que se la van a denegar porque se exigen 10? ¿Que se la van a denegar porque se exigen 5? ¿O que se le va a conceder porque con carácter general se exigen 3 años de servicios inmediatamente anteriores? Fácil, ¿vale? Nos vamos a las excedencias, artículo 89, que tenemos ahí las modalidades de excedencia: interés particular, agrupación familiar, cuidado familiar, violencia de género o violencia sexual y violencia terrorista. Para tener la excedencia voluntaria por interés particular, tendremos que haber estado como mínimo en cualquier administración pública, servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años. Vale. Tiene 2. Pues no puede ser. Luego sí que es verdad que sé que hay desarrollos en otros sitios que duración menor o menores condiciones, pero no es el caso actual. Queda subordinado a las necesidades del servicio, no puede declararse cuando hay expediente disciplinario y durante el tiempo que estés en la misma no vas a devengar ni retribuciones, ni es computable para tiempo, ni ascenso, ni trienios, ni derechos de la seguridad social, ni nada de nada. Y el tiempo mínimo que vas a permanecer en esta excedencia por interés particular, el mínimo son 2 años, el máximo no ni a, ¿vale? Mínimo 2. Entonces, denegarla porque con carácter general se exigen 5 años. 18. Si un funcionario de carrera del hospital solicita una excedencia para cuidar a su padre, que no puede valerse por sí mismo y no realiza actividad retribuida, esta excedencia que se establece en el TREBEP, que acabamos de ver, artículo 89, un poquito más abajo, puede ser que tenga una duración máxima de 1 año, que no computa efectos de trienios ni de carrera, que solo procede si el familiar convive con el funcionario o que puede concederse por un periodo no superior a 3 años. Volvemos al artículo 89. Aquí te dejo puntitos suspensivos porque en el artículo anterior, aunque tú no lo has visto, te he subrayado todo el artículo 89 completo para el repaso que cuando te publique esto, ¿vale? Está completo. Por eso ya me quedo directamente en el apartado 4, que vamos a la excedencia por cuidados familiares. Tenemos una excedencia realmente primero para el cuidado de hijos, ¿vale? No superior a 3 años, que vamos a contar desde la fecha de nacimiento o la resolución judicial administrativa. Y luego también se añade aquí el derecho a una excedencia de duración no superior a 3 años para tener cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, que ahí aumentamos un grado más, vamos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. Es único por cada sujeto causante. Si es algún familiar más, termina la excedencia por ese cuidado familiar y inicia otra nueva, con lo cual, pues por cada es distinto, puedes tener una excedencia nueva. Si 2 funcionarios lo solicitan por lo mismo, se puede limitar al ejercicio simultáneo. Y el tiempo de permanencia en esta excedencia por cuidado sí que es computable para trienios, para carrera, para derecho de régimen de seguridad social, o sea que es tiempo dentro de la administración, tiempo de consolidación de grado y el régimen de la seguridad social que sea aplicable. Y el puesto de trabajo se reserva, lo que es el puesto mesa-silla, se reserva al menos durante 2 años. ¿Vale? Como el máximo es 3, entre 2 y 3 no tienes reserva de puesto de trabajo y la vuelta la tienes que solicitar siempre antes
del fin de esos 3 años. Por lo menos un día antes del fin de los 3 años solicitas la vuelta, ¿vale? Ya el puesto que te asignen. Entonces, duración no podrá concederse por un periodo de duración superior a 2 meses, ¿vale? Su padre es primer grado, está dentro de ese grupo de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad sin ningún problema. El suegro, primer grado, ¿vale? También por afinidad, también podría. 19. Y penúltima. Le comentan a Doña Valiente que el funcionario de carrera del hospital, que un funcionario de carrera del hospital obtiene destino en otra administración pública mediante un procedimiento de movilidad. Marcamos movilidad, ¿vale? Un procedimiento de movilidad. Conforme al TREVE, respecto a qué situación de origen queda, ¿cómo queda? ¿Qué situación administrativa se queda a través de una movilidad? ¿En servicio activo? ¿En excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público? ¿En servicios especiales o en servicio en otras administraciones públicas? ¿Eh? Aquí os intento confundir, pero muy suave. Es una confusión muy suave. Porque tú ya sabes perfectamente la diferencia entre excedencia voluntaria por prestación del servicio público, que implica un proceso selectivo, ya sea de libre o de promoción interna, en tu misma o en distinta administración, que un proceso de movilidad, que estamos dentro de un proceso de provisión de puesto de trabajo. ¿Vale? Entonces, sí, estamos ahí, artículo 84, movilidad entre administraciones públicas. Nos dice que los funcionarios de carrera que obtengan destino a otra administración pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán en su administración de origen en situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas. Y luego, dependiendo de si ha sido por concurso o por libre designación, si te remueven o suprimen el puesto, te tienen que dar otro, o si ha sido por libre designación, tienes el plazo de un mes para que te asignen otro puesto o solicitar la vuelta. En caso de que no lo hagas, entonces excedencia voluntaria por interés particular. Todo lo tenéis aquí explicado en el artículo 84. ¿Vale? Bien, esto queda más o menos claro. Excedencia voluntaria por prestación de servicios implica proceso selectivo, quiero que se te grabe a fuego. Esa excedencia voluntaria implica proceso selectivo, ya sea por promoción interna o libre que te vas a otro sitio. Por ejemplo, la pregunta que hemos visto antes, que había un empleado público que pasaba de un C2 a un C1, pasa C1, se queda como servicio activo, excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público es como se le queda la plaza en C2. Pero aquí está en movilidad, que es distinto, es un procedimiento de provisión de puesto de trabajo, entonces la situación administrativa que se le queda es servicio en otras administraciones públicas. ¿Vale? No se cobra paro por lo que estoy diciendo por ahí. En excedencia por cuidados familiares, nada de nada. ¿Vale? Computa como tiempo que estás en la administración, te computa para consolidación de grado, para trienios, incluso te computa como antigüedad también, pero estás fuera de la administración y ahí te apañas tú con lo que tengas, no cobras paro ni nada. ¿Vale? Última pregunta. Si un funcionario de carrera del hospital es designado personal eventual, Graciela, tú ya eres A2, contéstame a esto, ¿vale? Uno que ha sido personal eventual, ¿en qué situación administrativa se va a quedar nuestro querido personal eventual? Excedencia por agrupación familiar, servicio en otras administraciones públicas, suspensión provisional o servicios especiales. Y entonces lo tenemos claro, clarísimo, porque nos vamos al artículo 87 del EBE y vemos que estamos en la situación de servicios especiales, ¿vale? Los funcionarios de carrera pasan a la situación de servicios especiales en un montón de situaciones, te las dejo todas marcadas por no alargarte más el supuesto práctico, pero sí que es verdad que la I, la número I, dice cuando sean designados como personal eventual para ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas de confianza, asesoramiento político y no opten, esto es muy importante, te lo voy a dejar en azul por si acaso, ¿vale? Y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. Toma ya. ¿Vale? Entonces, última pregunta de nuestro Ministerio de Aprobados, servicios especiales. Bueno,
lo dejamos por hoy. Toca ya parar, descansar. Mañana se madruga, porque mañana se sigue trabajando. Y disfruta mucho de todo el proceso que queda de aquí de cara al examen. Y por favor, repasa y lee con mucho cuidado y mucho detenimiento. Fíjate las trampas que te he ido poniendo yo hoy, sabiendo que te las ponía y tenía ganas de reírme contigo con esas trampas, ¿vale? Con mucho cariño, pero es un proceso de preparación para que esto no te ocurra en el examen. ¿Sí? Beso enorme. Buenas noches.